Bien, hoy queremos eh, abordar un tema bastante complicado. Consideramos que es un tema controversial. Suponemos de antemano que va a traer mucha aversión. Mucha gente va a estar en contra. Posiblemente dentro de los radicalizados va a haber una profunda oposición por el tema que queremos abordar hoy. Y lo hemos titulado Nadie se atreve a decirlo. Primera parte. Lo hemos titulado de esta manera porque existe en la actualidad mucha teología y mucha doctrina desarrollada bajo falsos fundamentos. Pensando en qué tema debo de continuar abordando o qué temas deben de continuar desarrollándose o estudiando o aprendiendo o analizando, use el término que usted considere más oportuno o más adecuado. Um, Como digo, analizando qué temas deberían de abordarse, que por cierto son muchos, y estamos tratando de ir pues tocando poco a poco en ese universo de posibilidades que hay. Cada uno de estos tópicos, pero es complicado. Bien, quisiera poner el contexto por el cual por el cual vamos a desarrollar este estudio. Y como dije, el tema que traigo a discusión, a análisis, a estudio, a enseñanza es nadie se atreve a decirlo, primera parte. Y es que hoy en día tenemos una diversidad de grupos religiosos, de sectas, de religiones, pues bien amplias y fuertemente complicadas. Para los que no están versados en este tipo de, de abordajes, de tratos, quisiéramos como etiquetar, clasificar, referenciar las fuentes principales de la corrupción religiosa de hoy en día. Están los pedristas, que están compuestos por por todo el brazo católico romano babilónico y todo lo que gira eh, por gravedad alrededor de estos grupos idólatras. Tenemos también los paulinos, que son los que se componen por cómo se llama lo que se conocía antes como los protestantes, los evangélicos y bueno, todo ese cúmulo de engaños que existe en la actualidad. Todos estos
paulinos. Estos los que componen este grupo. Tenemos los juancistas, que son los que no son ni católicos babilónicos romanos, ni son evangélicos, protestantes, etcétera, etcétera, etcétera. Son las porciones de lo que resta, que no tiene nada que ver con estos dos grupos, son los juancistas. Podría mencionar algunos, pero creo que por sí solo se entiende. Y los que escapan de estos tres conglomerados son los que yo denomino otras hierbas, que un día de estos posiblemente nos sentemos y los analicemos y posiblemente los estudiemos. Pero este no es el tema en este momento. El tema que hemos traído a colación es algo que nadie se atreve a decirlo. Primera parte. Y es que hoy en día estos grupos religiosos radicalizados componen estructuras proféticas propias. Y estas estructuras proféticas propias son las que creo yo y que deben de ser abordadas y que me han llamado la atención. Por ejemplo, tenemos el caso de los pedristas, que tienen sus profecías, sus visiones. Quizás de repente hacemos un abordaje de ellas, algunas muy interesantes. Y qué bueno que se traten. Creo yo que es importante. Al otro extremo tenemos las de los paulinos. Y en este caso particular voy a detenerme un momento porque estas profecías paulinas son las que tienen un embrollo, un serio problema, un estancamiento, un engaño profundo en no sé qué cantidad de gente, calculo que son millones de personas, no sé qué tanto, pero sí creo que es una cifra extraordinaria. Estaba yo leyendo en la carta tesalónica, en la primera carta tesalónica, en el capítulo 5, en los versículos del 13 al 18, lo siguiente. Dice la versión Reina Valera 60. Tampoco dice aquí, tampoco queremos, hermanos, que ignoréis acerca de los que duermen, para que no os entristezcáis como los otros que no tienen esperanza. Este texto es bien interesante, pero es así como que no debo de seguir queriéndolo comentar, porque entonces me voy a salir del meollo del asunto. Dice el versículo 14, porque si creemos que Jesús murió y resucitó, así también traerá Dios con Jesús a los que durmieron con él. Otro texto bien interesante. Estoy así como picado de decir algunas cosas, pero voy a tratar de sostenerme un poco, de detenerme. Dice el 15, por lo cual os decimos esto en palabra del Señor, que nosotros que vivimos, que habremos quedado hasta la venida del Señor, no precederemos a los que durmieron. 16, porque el Señor mismo con voz de mando, con voz de arcángel y con trompeta de Dios, descenderá del cielo y los muertos en el Mesías resucitarán primero. 17, luego nosotros los que vivimos, los que hayamos quedado, seremos arrebatados juntamente con ellos en las nubes
para recibir al Señor en el aire, así estaremos siempre con el Señor. Y versículo 18 dice, por tanto, alentados los unos a los otros con estas palabras. Este texto del capítulo 4, capítulo 4, versículo del 13 al 18. Yo había dicho capítulo 5, me disculpo, es capítulo 4, versículo del 13 al 18. Es una de las porciones que se tiene como sacrosanta del arrebatamiento o del advenimiento del advenimiento del Mesías y el arrebatamiento. Esta declaración es una declaración paulina, vertida y servida por Pablo. Obvio que, como dice el tema, nadie se atreve a decirlo, pero nosotros sí nos vamos a atrever a decir cosas. Pero en este momento solo estamos leyendo la base de lo que nos va a servir para el estudio que vamos a tratar de desarrollar en otras entregas. Entonces tenemos la primera versión paulina de un tiempo del fin, y de acuerdo a la perspectiva paulina estamos frente a nosotros del arrebatamiento, la doctrina del advenimiento y el arrebatamiento, que como dije yo en su momento pues lo vamos a analizar. Pero no solo esta ¿cómo se llama? Profecía tenemos. También tenemos una profecía pedrista que la encontramos en la segunda carta de Pedro, capítulo 3, versículo 10. Dice el capítulo 3, versículo 10 de la segunda carta de Pedro lo siguiente: pero el día del Señor vendrá como ladrón en la noche, en el cual los cielos pasarán con grandes estruendos, y los elementos ardiendo serán deshechos, y la tierra y las obras en ella, y las obras que en ella hay, serán quemadas. Miren qué interesante este pasaje. Voy a volverlo a repetir. Segunda de Pedro, capítulo 3, versículo 10. Pero el día del Señor, dice, vendrá como ladrón en la noche, en el cual los cielos pasarán con grandes estruendos, y los elementos ardiendo serán deshechos, y la tierra y las obras que en ella hay serán quemadas. Esta es la profecía pedrista, una de las muchas profecías pedristas que hay. Pero quiero traer a colación esta. Y ahora tenemos una profecía juancista, que la encontramos en la primera carta de Juan, capítulo 2, versículo 18. Primera de Juan 2:18, dice lo siguiente: hijitos, ya es el último tiempo. Oigan bien la expresión. Ya es el último tiempo. Y según vosotros oísteis que el anticristo, dice aquí, el antimesías, diríamos nosotros, porque esta palabra Cristo es una palabra pedrista que nos fue traducida, sino solo españolizada, españolizada, pero no le dieron el equivalente en el idioma. Cristo no dice nada, eso a saber qué será. Mesías sí dice algo y tiene que ver con un título y tiene que ver con una serie de elementos propios de esa
personalidad. Entonces nosotros no leemos Cristo, sino que leemos Mesías, que Cristo no dice nada. Mesías sí, porque es un título. Entonces vuelvo a repetir, primera de Juan capítulo 2, versículo 18 dice lo siguiente: hijitos, ya es el último tiempo, y según vosotros oísteis que el antimesías viene, así ahora han surgido muchos antimesías, por esto conocemos que es el último tiempo. Con esta lectura que hemos hecho de estos tres pasajes, podemos hacer el siguiente análisis. Como repito, vamos a hacer más entregas porque los vamos a analizar y estudiar uno por uno. Y vamos a decir lo que nadie dice o lo que nadie se atreve a decir. Tenemos nosotros, consideramos como iglesia un problema serio. Y es que están las versiones proféticas paulinas, las versiones proféticas juancistas y las versiones proféticas pedristas. Y tenemos que añadir una cuarta, que es la revelación divina de Dios, o la revelación que Dios le dio al Mesías Jesús. Entonces, tenemos cuatro perspectivas. Tenemos una pedrista, una paulina, una juancista y una divina. Obvio que por jerarquía, por autoridad, por poder, por orden, la que nos interesa es la divina. Y las demás tienen que someterse a la revelación que Dios dio, que le dio al Mesías Jesús. Por eso es que yo repito como tema, que es el que hemos traído nosotros a colación y es el que considero válido para el abordaje. Colocamos como tema esta primera entrega: nadie se atreve a decirlo. Y nadie se atreve a decirlo porque nadie quiere decir la verdad de las cosas. Ya hemos estudiado en otros apartados que el Mesías Jesús dijo: yo soy el camino, la verdad y la vida. Y si vamos a hablar verdad, tenemos que decir la verdad. Y si la verdad significa que vamos a destruir los engaños paulinos, pedristas, juancistas y otras hierbas, pues le damos la bienvenida. Es así que esperamos en la siguiente entrega hacer o abordar de manera más meticulosa, de manera quirúrgica, estos pasajes. No se les olvide visitar la página oficial de la iglesia. La dirección electrónica es laultimaiglesia.com. También escribirnos al correo electrónico laultimaiglesia@gmail.com. Nuestro interés en este abordaje, en esta enseñanza, en este estudio, en este análisis, es llegar a la verdad. Esa verdad no va a ser ni bonita ni agradable para los que están radicalizados, para los juancistas, los pedristas y los paulinos, porque entendemos que ellos han vendido un engaño por siglos. Pero para aquellos que les interesa la verdad, no deben de sufrir, sino alentarse, como bien también se escribió ahí.
Es por eso que nosotros esperamos que cuando tratemos este tema podamos tener la claridad que sea necesaria para decir lo que vamos a decir, pero no desde nuestra perspectiva, sino de lo que dice las Sagradas Escrituras. De antemano agradecemos su atención, nuevamente recordándoles la dirección de la iglesia. La dirección electrónica es laultimaiglesia.com y nuestro correo electrónico es laultimaiglesia@gmail.com. De antemano agradecemos la atención. Esperamos que esta primera entrega coloque en perspectiva lo que queremos nosotros alcanzar y que al final podamos nosotros entender este tema tan interesante. De antemano, muchas gracias.